empezar la entrevista con mi querido amigo Carlos Martínez, director general del Infonavit. Déjame felicitarte porque ya escribiste en un buen periódico. Ah, y antes no. A ver, a ver, a ver, a ver, no me pongas en problemas, amigo. Para mí, hoy por hoy, el mejor periódico de este país es el Excelsior. Sin duda. Además yo, y al riesgo de alargarnos un poquito, yo con Excelsior tengo una relación muy chistosa. Yo quería ser periodista desde que tenía 6 años. El periódico que compraba mi papá era el Excelsior. Entonces, mi juego de niño era que escribía en Excelsior. Y gracias a Y Dios, mira, escribo en Excelsior. pues así es. La semana pasada saqué el artículo en Excel. Fíjate que, déjame, le comparto al auditorio. Mi papá me llevaba caminando, vivíamos en la colonia Cuauhtémoc, me llevaba caminando al colegio Franco Inglés, que estaba donde está Plaza Galerías. Eran como 10 cuadras. Papá compraba en la esquina el periódico y se llevaba el periódico en la mano. Entonces, pues ahí uno venía hojeando el periódico. Oye, a ver, presenta Morena una iniciativa para que los trabajadores puedan disponer de los recursos que tienen en su Afore. Que tienen, por primera vez se toca, y me parece que esa es una adición que se debe reconocer, que puedan también disponer de lo que tienen en su cuenta de vivienda, que ahí a mí me hace más sentido. Porque, corrígeme si me equivoco, menos del 20% de los trabajadores usan su cuenta de Infonavit. 20%, porque tenemos 5,5 millones de créditos activos y hay 20 millones de trabajadores activos, 19,5 en la última cifra del INPS. Sí, o sea, entonces hace más sentido que en un caso de urgencia tomes sobre esa cuenta, digamos, que sobre el Afore. ¿Cómo ves esa iniciativa? Bueno, en primer lugar, yo digo, de las típicas iniciativas causan revuelo, que generan posiciones radicales, pero yo creo que hay que analizarlas con la cabeza fría y sobre todo en el contexto nacional y recordar una cosa bien importante de Perdona ese que te sistema. interrumpa, el otro día me dijo el secretario de Hacienda que la vida se vuelve más fácil cuando le quitas el color del partido. Pues sí. Entonces, fíjate, nada más para contextualizar, desde que se creó el sistema de las AFORES, bueno, desde la primera reforma en el 92, en el 97, después ya con el sistema completo, pues no se tenía ningún mecanismo de desempleo. Y justo en la crisis de 2009, la legislatura hizo esas reformas para crear la facilidad de desempleo que no existía y que hoy ya es una realidad para muchos mexicanos que pierden el empleo y que pueden sacar hasta un porcentaje de su cuenta de cesantía y vejez de las AFORES. Entonces es importante porque pues ahora estamos en una situación más extraordinaria que 2009 y que ahora está acotada a un mandato del Consejo de Salubridad para que se active e incorpora por primera vez efectivamente el tema de la subcuenta de vivienda, que hay que recordar que también desde la reforma del 97 es parte del SAR. O sea, el SAR ¿Sí? es un sistema conjunto con 3 cuentas, la de cesantía y vejez, la de vivienda y la de ahorro voluntario. Y cada uno tiene fines distintos y cada una es parte de una diversificación del ahorro del trabajador. Entonces es una reforma novedosa en ese sentido, que responde, como respondió en su momento en 2009, a la coyuntura. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que distinguir de los argumentos de política pública en medio de la coyuntura y de las posiciones gremiales y de lobistas, que si me apuras pueden ser hasta hipócritas, que han dicho no se van a vaciar las AFORES. Bueno, pues eso es absolutamente falso. Sí, También falso que esa es una exageración. Te digo, hay que quitarle los colores de partido, que es algo que tú y yo hemos platicado mucho, y juzgar las cosas por sus hechos. Es falso que se va a quitar. Yo rescato de esa iniciativa que pues, reconoce que el dinero finalmente es de los trabajadores. es de Que los es trabajadores. totalmente neoliberal, sí, pero eso no lo vuelve malo. No, y la otra cosa, David, es que se tiene que tener en cuenta, y eso es un debate que podría ser eterno, pero siempre es un asunto de un dilema intertemporal. Pues, ¿dónde vale más el dinero, hoy o en el futuro? Bueno, pues para muchos trabajadores en 15 años vale menos que lo que vale hoy, y eso es importante tenerlo en cuenta desde la perspectiva del trabajador. Y la otra es que muchos trabajadores, aún cuando no retiren, no van a alcanzar
las semanas mínimas de cotización bajo la actual normatividad. Y en ese sentido, los que han dicho que es regresiva, pues también yo diría que es falso, porque al final también los que están perdiendo el empleo hoy son quienes tienen menores ingresos. Entonces, y los que tienen mayores ingresos están más protegidos por otros mecanismos financieros y demás. Y esto nos pone ya en la antesala de discutir a fondo cómo se utilizan los recursos de los trabajadores. Incluso en 2013 hubo una iniciativa para hacer un seguro de desempleo que no prosperó. Desgraciadamente. Pero el ahorro institucional es, o sea, los ahorros institucionales, el ahorro nacional se tiene que utilizar en circunstancias extraordinarias y tenemos que debatir eso de fondo y sobre el bienestar del trabajador y no en las posiciones gremiales. A nosotros nos parece interesante que hagan esta particularidad de incluir todo el SAR, o sea, la subcuenta de cesantía y vejez, la subcuenta de vivienda, y además en los transitorios ponen las facilidades para quienes utilicen la subcuenta de ahorro voluntario. Entonces, está teniendo una visión integral de lo que es el SAR, y además pues está el mecanismo también en el transitorio sobre el reintegro de recursos, que por supuesto eso lo tocará definir al gobierno federal, pero yo creo que si eliminamos la parte más radical ideológica o de los que son verdaderamente lobistas del gremio, pues tienes una reforma que vale la pena analizar. A ver, pero en la parte del Infonavit, porque déjame, en un acto de sinceridad, creo que con el tiempo le estoy viendo mejor, ¿eh? Creo que con el tiempo le estoy viendo mejor. Y creo que una de las que me gusta es el tema de poder tomar los recursos del Infonavit. Es Porque que, digo, ahí, ¿cómo sería? Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que debería ser? a ver, no, yo estoy cierto y lo he dicho, porque tú y yo lo platicamos precisamente cuando empezó el debate de las AFORES desde Sí. finales del año pasado. Pero yo decía, a ver, tú como ahorrador tienes una diversificación de portafolio. Entonces tienes una lana en Infonavit y una lana en las AFORES. Y cada uno te permite salidas distintas. El Infonavit te permite salir a través de casa con cualquiera de sus opciones de crédito, y la Afore te permite salida por desempleo, salida por matrimonio, cuando te vas a casar puedes hacer un retiro parcial, y las dos se unen en el retiro. Entonces, si no sacaste el dinero de la vivienda, se unen y cada uno tuvo riesgos y rendimientos diferentes. En este sentido, pues simplemente se estaría habilitando esto, reconociendo la integralidad del SAR y además reconociendo que efectivamente el ahorro de vivienda, uno, es una cuota netamente patronal, ahí no hay aportación de gobierno y de trabajador, y además al ser también un ahorro a largo plazo y si no tiene necesidad de vivienda, pues se puede reintegrar con mucha facilidad en todos los años laborales. Ahora bien, y tomo esa que han dicho los que tú calificas de lobistas, y yo creo que lo haces bien. ¿Se vaciarían las cuentas del Infonavit? Como se está proponiendo la reforma, se promueve que un tercio del retiro sea de la subcuenta de vivienda y 2/3 partes de la de cesantía y vejez. Yo creo que esto es adecuado debido a que, y lo dice el mismo transitorio, que el mecanismo de reintegro sea a través de una parte patronal, de una parte de trabajador y una parte gubernamental, y solamente en la de cesantía y vejez es donde cotizan los dos. En la parte de la vivienda solo cotiza el trabajador, y ahí, insisto, al ser un retiro a más largo plazo y tener mecanismos de salida distintos, se puede recuperar de otra manera, además del régimen propio de inversión que tiene el Infonavit y que la propia ley, por ejemplo, nos impide dar minusvalías al ahorro, cuando en las AFORES pues tienes años en que hay minusvalía y años en que te va muy bien. Sí, que en la suma no, en la suma siempre hay plusvalía para las afores. Oye, te cambio de tema. ¿Cómo? Y si es una pregunta que siempre te hablo, ¿cómo están las finanzas de Infonavit? Y más a la luz de esta pandemia, de esta gran cantidad de mexicanos que se están quedando o sin trabajo o con sueldos recortados. Bueno, en primer lugar, la verdad es que estamos analizando diario cómo va el tema de ingresos, salidas, pagos de los trabajadores y demás. Y la realidad es que al menos al cierre de marzo no habíamos visto una afectación fuerte. Ya tenemos los datos del cierre de abril. En cuanto a ingresos, por ejemplo, del instituto, se sigue viendo ingresos superiores a los de 2020, a Bien. los de 2019, 19, 19. pero
pero ya se ve un rezago si lo comparas en los últimos 30 días, precisamente porque ya ha caído el nivel de empleo. Los datos los va a dar el IMSS el 12 de este mes, pero con los datos del mes pasado pues tenías 550,000 pérdidas tan solo en abril, y eso implica menores cotizaciones. Del lado de patrones, han aplicado ya casi 28,000 empresas al diferimiento de cuotas sin intereses. Eso implica dejar de recibir 1,400 millones de pesos en estos meses. Y en el tema de los que pagan por su cuenta, ahí hemos tenido también una caída ligera. Me sorprende porque digo, el INEGI ya hablaba de millones de trabajadores que no recibieron ingresos en el mes de abril, pero aún así la caída ha sido mínima también en recuperación de personas que pagan por su cuenta. El resto de los créditos no me preocupa porque se cobran por nómina, y ahí simplemente están las facilidades que dimos de congelamiento y reactivación en 3 meses. Entonces la realidad es que vemos unas finanzas sanas. Presenté apenas al Consejo de Administración, como cada mes les presento cómo va el tema financiero, y vamos respecto a plan. Todavía al cierre de abril íbamos igual que plan. Entonces vemos bien las finanzas, y el cierre pues tendremos que ver cómo se comporta la economía ahora con la apertura, y sobre todo con la entrada del sector de la construcción y la parte automotriz, que tienen muchos empleos y que habían sido también de los que habían sido más expuestos por el distanciamiento social. Entonces, si vemos una recuperación en esos sectores, también se van a ir recuperando la parte de los ingresos. Y el año pasado, pues también lo platicamos, pero cerramos pues con un rendimiento neto de 24,000 millones de pesos, y dimos a los trabajadores un rendimiento a su ahorro del 7.3%, ¿no? Entonces, la realidad es que nos sentimos contentos con el manejo financiero, sobre todo responsable, y con rendimientos al trabajador. Oye, bueno, te voy a invitar a que te quedes tantito porque pues, hoy salió una monografía en algún lugar que yo ya después de darle 2 leídas, me parece que alguien le contó una historia, se la armó a otra persona que no le entendía muy bien el asunto y que habla de una posible pandemia de cartera vencida en el Infonavit. ¿Me contestas regresando de un corte, amigo? Claro que sí. Un abrazo. Sigo platicando con mi amigo Carlos Martínez, el director del Infonavit. Entonces, Carlos, viene una pandemia de cartera vencida en el Infonavit. Definitivamente no, hay más bien infodemia, ¿no? Que es esta ahora la pandemia de la mala información, pero la realidad es que A ver, espérame, efectivamente. pero déjame interrumpirte. Siempre ha habido mala información. Y se termina decantando, se termina definiendo quién sí le sabe a los temas y quién no. Mira, Exacto, yo tengo más tienes de 30 razón. años en esto, yo nos conozco. Tú conoces mi trabajo desde hace muchísimos años. Sí, Pues sabes que soy consistente en algunas cosas, ¿no? O sea, las cosas que David siempre piensa en y las cosas que más sabe son estas, ¿estás de acuerdo? totalmente. Y luego pues hay algunos que le están tirando a todo lo que pase más o menos cerca de la zona de strike. Exactamente, pero la realidad es que no, hemos estado cambiando algunas cosas. Platicamos también en el programa el año pasado, ¿Sí? cuando reclasificamos la cartera. Había 125,000 créditos que se contabilizaban como vigentes cuando no recibían pagos, lo cual era ridículo. Y afortunadamente las reservas se habían hecho bien, y eso provocó que no hubiera un restatement de los estados financieros. Pero bueno, se hicieron con prudencia todos esos cambios. Ahora apenas Standard & Poor's sacó la nota calificatoria del Infonavit, nos ratificó la calificación más alta. De hecho, conocen como un avance de Que transparencia ahí, poner perdón que te interrumpa, que en las condiciones generales de las calificaciones de los emisores del gobierno, del soberano, de Pemex, que le ratifican la calificación es como me choca, un upgrade, un aumento aunque no lo es. no, y además nos Pero dejó. es como decir, mejoró la calidad, tan mejoró que se mantiene en una baja sistémica. Exacto, y además, digo, a pesar que obviamente nos digan con el soberano, nos mantienen nosotros en nuestra calificación propia como la más alta, y en perspectiva estable, y sobre todo reconocen el avance de transparencia y que es manejable la reclasificación para propósitos de la recuperación de cartera, ¿no? Analizamos, por ejemplo, lo que pasó en la crisis de 2009, que también hubo un golpe muy fuerte. Pues, por ejemplo, subió el índice en ese mismo año prácticamente 2 puntos,
y se tardó en recuperar 2 años, ¿no? Entonces tenemos una expectativa de que depende de cómo se comporte el empleo, y es lo mismo que si ven los salarios del Banco de México y demás, pues la economía más o menos va a estar en esta, como decía el secretario Herrera, en forma de palomita, donde va a ir recuperándose poco a poco y va a haber una diferencia entre cada uno de los sectores. Entonces, ahorita estamos en un análisis de exposición al riesgo de los sectores de empleo con una interacción con el crédito, porque es bien distinto, ¿no? Por ejemplo, en el sector agrícola, que no se ha caído el empleo, ahí tenemos pocos créditos de nuestro portafolio. Entonces, aun cuando ahí se mantenga estable, pues no tenemos exposición en ese sector. Y sucesivamente, entonces, la verdad, pues obviamente este año, para eso sirven las medidas que sacamos, ¿no? O sea, Claro. hacer prórrogas de 3 meses sin intereses, hacer el fondo de protección de pago sirve para que tú puedas aplazar las contenciones de cartera en el futuro, que evidentemente se van a notar, pues sí, pero estamos en medio de una crisis global y probablemente las Sí, más pero fuertes. no es un riesgo sistémico. No, para nada. Y además, por ejemplo, ya cuando divides la cartera, pues obviamente los que ganan un salario, ahí es donde tienes el porcentaje de cartera vencida alcanza sobre los 20%, y es normal. O sea, le prestamos a la población de más riesgo, con un apalancamiento enorme para su nivel de ingresos, a un lapso de 30 años. O sea, tú ve cómo se comporta sistémicamente el empleo. Los que están en el sector de comercio y demás rotan un chorro en el empleo. Y en Y México la eso, rotación y el paso de lo formal a lo informal es exacto. demasiado alto. Entonces, la verdad, con todo y eso, ahí hay que verlo casi al revés, ¿no? El 80% te pagan constantemente aún fuera del empleo formal, Claro, pues porque tienen fuentes de ingreso informales. claro, Bueno, pero es claro. un asunto estructural del empleo nacional. Pero pues mira, no hay mayor problema. Te mando un abrazo, querido Carlos. Ojalá pronto sea un abrazo físico. Claro que sí. Que te vaya muy ¿Eh? bien. Un abrazo, saludos al auditorio.